El sol quemaba sus pies descalzos cuando Mateo se acercó al niño que lloraba en el auto de lujo. «¡No toques a mi hijo, basura!», le gritó el padre, humillándolo ante todos. Pero Mateo no huyó. Su respuesta silenciosa dejó al millonario temblando y reveló un secreto que nadie esperaba ver. Eran las 12:30 del mediodía y el sol caía a plomo sobre la ciudad. El calor era tan intenso que parecía derretir el asfalto. Y para Mateo, de 17 años, esa temperatura era una tortura. Sus pies descalzos, cubiertos de polvo y cicatrices, ardían con cada paso que daba cerca del valet parking del restaurante El Olimpo. Mateo no había comido nada sólido en 2 días. El olor a carne asada y especias finas que salía de la cocina del restaurante le provocaba mareos, pero se mantenía de pie, invisible para la gente elegante que entraba y salía. Sin embargo, su atención cambió de golpe cuando un SUV negro, blindado y reluciente, frenó bruscamente frente a la entrada. De la puerta del conductor bajó Roberto, un hombre de unos 40 años, impecable en su traje italiano de 3 piezas, pero con el rostro desfigurado por la impaciencia. Abrió la puerta trasera con violencia. «Basta ya, Leonardo. Deja de llorar o te juro que te doy una razón real para hacerlo», gritó Roberto sin importarle las miradas de los comensales en la terraza. Dentro del auto, un niño de unos 8 años se aferraba al cinturón de seguridad, temblando. No era un llanto normal. El pequeño se agarraba la garganta, boqueando como un pez fuera del agua. Su rostro estaba peligrosamente pálido, virando a un tono azulado alrededor de los labios. Roberto, ciego por el estrés de sus negocios y la vergüenza pública, lo agarró del brazo para sacarlo a la fuerza. «Papá, no puede», intentó decir el niño, pero el aire no le llegaba. Fue entonces cuando Mateo, impulsado por un instinto que creía haber olvidado, cruzó la línea invisible que separa a los ricos de los mendigos. Corrió hacia el auto. «Señor, suelte al niño, por favor», exclamó Mateo con voz ronca pero firme. Roberto se giró, y al ver los trapos sucios de Mateo y su cabello enmarañado, su rostro pasó de la ira al asco absoluto. «¿Pero qué?». Roberto soltó al niño y empujó a Mateo con fuerza por el pecho. «Aléjate de mi hijo, basura. Seguridad. Quiten a este pordiosero de mi vista». Mateo tropezó y cayó al suelo caliente, raspándose las palmas de las manos. La humillación le quemó más que el asfalto. Vio como un guardia de seguridad se acercaba con la mano en la porra. Pero entonces escuchó el sonido. Un silbido agudo, sibilante, proveniente de la garganta del niño. Estridor laríngeo. La palabra cruzó la mente de Mateo como un relámpago. «¡No es un berrinche!», gritó Mateo desde el suelo, ignorando al guardia que ya lo tomaba del hombro. «Está sufriendo un espasmo glótico. Si lo fuerza a caminar se va a desmayar». El silencio se apoderó de la entrada del restaurante. Roberto se detuvo en seco, mirando a su hijo, que ahora se llevaba las manos al cuello, con los ojos desorbitados por el pánico. «¿De qué demonios hablas?», balbuceó el millonario, confundido, pero sin bajar la guardia de su arrogancia. «Solo quiere llamar la atención». Mateo se sacudió el agarre del guardia con una fuerza sorprendente y se puso de pie. No miró a Roberto, miró directamente al niño. Se agachó a su altura, quedando rodilla en tierra, ignorando lo ridículo que se veía su ropa sucia contra el piso de mármol de la entrada. «Mírame, Leo. Mírame a mí», dijo Mateo. Su voz cambió completamente. Ya no era la voz de un chico de la calle. Tenía un tono de autoridad calma, casi clínica. «No intentes tragar aire. Sé que sientes que se cierra. Necesito que saques la lengua. Ahora». El niño, aterrorizado, obedeció instintivamente ante la seguridad de aquel extraño. «Oiga, ¿qué cree que hace?». El guardia intentó intervenir de nuevo, pero Roberto levantó una mano, dudando por primera vez. El color azul en los labios de su hijo era innegable. «Saca la lengua y mira hacia arriba, Leo. Eso abre la vía. Ahora respira conmigo. Despacio», instruyó Mateo, colocando una mano sucia pero delicada sobre el diafragma del niño, sobre la camisa de seda. 1, 2. Para asombro de todos los presentes, el silbido agudo disminuyó. El niño tomó una bocanada de aire, ronca, pero efectiva. El color empezó a volver a sus mejillas.
Roberto miraba la escena paralizado. Su reloj de $10,000 brillaba bajo el sol, inútil, mientras un chico que no tenía ni para comer zapatos estaba salvando la situación con nada más que sus manos y palabras. Pero la tensión no terminó ahí. Justo cuando el niño parecía estabilizarse, sus ojos se cerraron y su cuerpo se desplomó hacia adelante. «¡Leo!», gritó Roberto lanzándose hacia él. «¡No lo levante!», ordenó Mateo, deteniendo al millonario con un gesto tajante. «Es una síncope vasovagal por el esfuerzo. Necesitamos elevarle las piernas, rápido». Mateo, con movimientos precisos y rápidos, tomó una mochila costosa que estaba en el asiento del auto y la colocó bajo los pies del niño. Luego, con 2 dedos, buscó el pulso carotídeo en el cuello del pequeño. Contó los segundos moviendo los labios. «Bradicardia leve. Está reaccionando», murmuró Mateo para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que Roberto lo escuchara. Roberto se quedó helado. Esas no eran palabras que un chico de la calle conociera. Miró a Mateo con otros ojos, analizando no la suciedad de su cara, sino la concentración de su mirada. Había algo en la forma en que Mateo tomaba el pulso, la posición exacta de sus dedos, la manera en que miraba su propio reloj imaginario. «¿Quién eres?», preguntó Roberto, con la voz temblorosa, olvidando por un momento su ira. «¿Cómo sabes esos términos médicos?». Mateo no respondió de inmediato. Siguió monitoreando al niño hasta que Leo abrió los ojos, confundido y asustado, pero respirando bien. Solo entonces Mateo levantó la vista. Sus ojos, profundos y tristes, chocaron con los del millonario. «Porque antes de vivir en esta calle», empezó a decir Mateo, y su voz se quebró por primera vez, dejando entrever un dolor antiguo. «Yo tenía una vida, y nadie aprende esto por casualidad». Roberto tragó saliva. Iba a preguntar más, pero en ese momento, Mateo se puso rígido. Su mirada se fijó en el interior del auto, en una carpeta de cuero abierta en el asiento del copiloto. Se veían unos documentos legales y un logotipo médico específico. El rostro de Mateo palideció más que cuando lo habían empujado. Retrocedió 2 pasos, como si hubiera visto un fantasma. Usted trabaja para ellos», susurró Mateo, con una mezcla de terror y reconocimiento. «¿Qué?». Roberto siguió su mirada hacia los documentos. «Soy el director general de PharmaCorp». «¿Qué tiene que ver eso contigo?». Mateo dio otro paso atrás, listo para huir. «Tiene todo que ver», dijo Mateo, y una lágrima solitaria limpió un camino de suciedad en su mejilla. «Porque su empresa no solo fabrica medicinas, señor. Su empresa destruyó a mi familia». Nadie esperaba esa frase. El silencio en la calle era absoluto. Roberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda, dándose cuenta de que aquel encuentro casual estaba a punto de desenterrar secretos que él creía haber sepultado hace años. El sonido de las sirenas rompió la tensión entre el millonario y el chico de la calle. La ambulancia llegó derrapando frente a la entrada del restaurante L'Olimpo. Los paramédicos saltaron del vehículo con su equipo, apartando a los curiosos. Roberto, aún aturdido por la acusación de Mateo sobre su empresa, sacudió la cabeza para enfocarse en su hijo. «Aquí», gritó Roberto. «Tiene problemas para respirar». Mientras los paramédicos atendían al pequeño Leo, Mateo aprovechó el caos para intentar escabullirse. Dio media vuelta, cojeando levemente, con la intención de desaparecer en el callejón de donde había venido. Su corazón latía con fuerza. Haber mencionado a PharmaCorp había sido un error. Esa gente era peligrosa. «Espere», dijo uno de los paramédicos, un hombre canoso con años de experiencia, mientras revisaba a Leo. «¿Quién le puso la mochila bajo las piernas?». Roberto, que sostenía la mano de su hijo, señaló hacia la calle. «Fue él, ese chico». El paramédico miró hacia donde Roberto señalaba. Pues ese chico sabía exactamente lo que hacía. Si lo hubieran levantado de golpe en medio de la síncope, la sangre no habría llegado al cerebro. Podría haber tenido convulsiones. Le ahorró un viaje grave al hospital. Roberto sintió un peso en el estómago. Giró la cabeza justo a tiempo para ver la espalda encorvada de Mateo alejándose entre la gente. «¡Espera!», gritó Roberto. Esta vez no había ira en su voz, sino urgencia. Corrió tras él, sus zapatos de cuero italiano resonando contra el pavimento. Alcanzó a Mateo a unos metros de la esquina y lo tomó del brazo. Mateo se tensó al instante,
protegiéndose la cara con los brazos, un reflejo condicionado de quien ha recibido demasiados golpes. «No me toques», siseó Mateo, bajando los brazos lentamente al ver que no venía un golpe. «No voy a lastimarte», dijo Roberto, respirando agitado. «Salvaste a mi hijo. Los médicos dijeron que hiciste lo correcto». Mateo no respondió. Miró la mano de Roberto en su manga sucia con desdén. «Ya hice lo que tenía que hacer. Déjeme ir». «No puedo dejarte ir así». Roberto soltó su brazo, pero bloqueó su paso. «Dijiste algo sobre mi empresa, sobre tu familia, y acabas de demostrar conocimientos médicos que un chico de...» Roberto se detuvo, buscando una palabra menos ofensiva. «De tu situación no debería tener. Te invito a comer». El estómago de Mateo rugió traidoramente ante la mención de comida. El sonido fue tan fuerte que ambos lo escucharon. La dignidad de Mateo luchó contra su supervivencia, y por primera vez en 2 días, la supervivencia ganó. «Solo comida», dijo Mateo, seco. «Y no pienso entrar ahí con usted. Me miran como si fuera una rata. Entonces iremos a mi oficina. Está a 2 calles. Pediré lo que quieras». 20 minutos después, la escena era un estudio de contrastes. Estaban en la oficina privada de Roberto, en el último piso de la torre Pharmacorp. Todo era vidrio, acero y aire acondicionado. Mateo estaba sentado en un sofá de cuero blanco, tratando de no mancharlo, mientras devoraba una hamburguesa gourmet que la secretaria había traído con cara de espanto. Roberto lo observaba desde su escritorio. Había notado algo que lo inquietaba. A pesar del hambre voraz, Mateo no comía como un animal. Usaba la servilleta. Masticaba con la boca cerrada. Partía la comida en trozos manejables. Eran modales automáticos, arraigados en la infancia, que ni la calle había podido borrar. «Dijiste que tenías una vida antes», rompió el silencio Roberto, girando un bolígrafo entre sus dedos. «¿De dónde sacaste el vocabulario médico? ¿Tus padres eran enfermeros?» Mateo detuvo la hamburguesa a medio camino. Sus ojos se clavaron en un diploma colgado en la pared detrás de Roberto. «Eran investigadores», dijo Mateo en voz baja. Roberto se inclinó hacia adelante intrigado. «¿Investigadores? ¿En esta ciudad?» «Neurociencia y farmacología aplicada», respondió Mateo. La precisión técnica de las palabras sonó extraña saliendo de alguien con la ropa rota. «Mi padre estaba obsesionado con la ética médica. Decía que la medicina era para curar, no para enriquecerse». Roberto sintió una punzada de incomodidad. Esa era una crítica que escuchaba a menudo, pero dicha por este chico, sonaba personal. «¿Cómo te llamas?», preguntó Roberto. «Solo te he estado llamando...». «Bueno, no te he llamado por tu nombre». Mateo dudó. Miró la comida, luego la oficina lujosa, y finalmente a Roberto. Sabía que decir su nombre era peligroso, pero había visto cómo Roberto miraba a su hijo antes. Había humanidad en él, quizás. «Mateo», dijo. «Mateo Valdés». El bolígrafo en la mano de Roberto se detuvo en seco. El aire acondicionado pareció zumbar más fuerte de repente. «¿Valdés?», repitió Roberto, su voz bajando un tono. «¿Eres hijo de Santiago Valdés?». Mateo asintió lentamente, sus ojos llenándose de una mezcla de orgullo y dolor insoportable. Roberto se puso de pie bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Se acercó a la ventana, dándole la espalda a Mateo. Su mente viajó 5 años atrás. El escándalo Valdés. Santiago Valdés había sido uno de los científicos más brillantes de la competencia, hasta que fue acusado de falsificar datos en un ensayo clínico crucial. Perdió su licencia, su reputación, y luego hubo un accidente. Todo el mundo dijo que él se suicidó, dijo Roberto sin voltear, hablando más para sí mismo, que no pudo soportar la vergüenza del fraude. «¡No fue un fraude!». El grito de Mateo hizo que Roberto se girara. El chico estaba de pie, temblando, con los puños apretados y lágrimas de furia en los ojos. Él descubrió que el medicamento tenía efectos secundarios mortales en niños. Quería publicar la verdad, pero alguien manipuló sus archivos. Alguien plantó pruebas falsas para desacreditarlo antes de que pudiera hablar. Roberto sintió un frío glacial recorrerle la columna. Recordaba ese medicamento. Era el Neurocalm. Pharmacorp había adquirido la patente meses después de la muerte de Valdés, corrigiendo supuestamente los errores. Fue el medicamento que disparó las acciones de la empresa y le dio a Roberto su puesto actual de director. Y luego
La voz de Mateo se quebró, perdiendo la fuerza de la ira y cayendo en un pozo de tristeza. Luego vino el accidente del auto. Iba con mi madre. Yo tenía 12 años. Estaba en casa esperando que volvieran para cenar. Nunca volvieron. Roberto miró al joven. Ahora veía el parecido. Los mismos ojos inteligentes y penetrantes de Santiago Valdés, el hombre al que la industria había masticado y escupido. Me quedé con mi tía, pero el banco nos quitó la casa por las deudas legales de mi padre, continuó Mateo, las palabras saliendo como un torrente que había estado contenido demasiado tiempo. Ella enfermó hace 2 años. Murió sin poder pagar el tratamiento. Y desde entonces, soy lo que usted vio hoy. Basura. La palabra golpeó a Roberto más fuerte que cualquier insulto. Miró sus propias manos, las manos que firmaban contratos millonarios, basados en patentes como la que había destruido a la familia de Mateo. Roberto intentó hablar, pero no encontraba las palabras. La arrogancia se había evaporado. Frente a él, no había un vagabundo. Había una víctima de su propio mundo. Un heredero de la ciencia convertido en paria por la avaricia corporativa. No quiero su lástima, dijo Mateo limpiándose la cara con la manga sucia. Solo quiero que sepa que mi padre tenía razón. Y si su hijo está tomando algo parecido a lo que mi padre investigaba, debería tener cuidado. Roberto palideció. Leo tomaba un derivado de ese mismo compuesto para su ansiedad. Espera, dijo Roberto, acercándose a un archivador seguro detrás de su escritorio. Si lo que dices es verdad, si realmente manipularon los datos de tu padre, ¿usted no lo sabía?, preguntó Mateo con escepticismo. Usted es el jefe. Yo soy el director ahora. Hace 5 años era solo un gerente regional. Roberto sacó una carpeta antigua, marcada como Confidencial, Adquisición Valdés. Nunca cuestioné la versión oficial. Pero si hay pruebas de que los efectos secundarios eran reales. Roberto abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron los documentos técnicos. No entendía toda la química, pero vio una firma en la autorización de los ensayos originales. Una firma que conocía muy bien, la de su propio mentor y predecesor en el cargo. De repente, el intercomunicador del escritorio sonó, sobresaltando a ambos. «Señor Roberto», dijo la voz de la secretaria. «El señor Castellanos, el presidente de la Junta, está subiendo. Dice que se enteró del incidente en el restaurante y quiere saber por qué hay un indigente en su oficina». Mateo se tensó, mirando hacia la puerta como un animal acorralado. «Tengo que irme», dijo Mateo retrocediendo hacia la salida de servicio. «No», Roberto cerró la carpeta de golpe. «Si sales por ahí, seguridad te sacará a patadas. Castellanos. Él era quien supervisaba el proyecto de tu padre». Mateo se congeló. El nombre Castellanos pareció golpearlo físicamente. «Él fue», susurró Mateo, con una certeza que heló la sangre de Roberto. «Fue él quien vino a casa la noche antes de que todo se derrumbara. Lo escuché amenazar a mi padre. La puerta principal de la oficina comenzó a abrirse». Roberto miró a Mateo, luego a la carpeta incriminatoria, y tomó una decisión en una fracción de segundo. «Escóndete en el baño privado. Ahora, ¿por qué me ayudaría?», preguntó Mateo desconfiado. Roberto lo miró a los ojos, y por primera vez hubo una conexión real entre ellos. «Porque acabas de salvar a mi hijo, y creo que mi empresa mató a tus padres». Mateo apenas tuvo tiempo de cerrar la puerta del baño privado cuando escuchó la puerta principal de la oficina abrirse de golpe. Se pegó a la pared fría de mármol, conteniendo la respiración. Su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido retumbara a través de la madera maciza. «¿En qué demonios estabas pensando, Roberto?». La voz que retumbó en la oficina hizo que la sangre de Mateo se congelara. No era solo una voz de autoridad. Era esa voz, áspera, profunda, con un tono metálico que Mateo no había escuchado en 5 años, pero que visitaba sus pesadillas cada noche. Mateo cerró los ojos, y de repente ya no estaba en el baño de lujo. Estaba de vuelta en la sala de estar de su infancia, escondido detrás del sofá, abrazando sus rodillas. Era de noche, llovía, y esa misma voz le gritaba a su padre. «No tienes idea de con quién te estás metiendo, Santiago. Esto es más grande que tu ridícula ética. Firma los papeles o te juro que lo perderás todo». Un temblor incontrolable se apoderó de las manos de Mateo. Se tapó los oídos,
tratando de bloquear el recuerdo, pero la conversación en la oficina lo trajo de vuelta al presente con brutalidad. «Fue una crisis médica, Castellanos», respondió Roberto, con un tono defensivo pero controlado. «El chico ayudó a mi hijo. Leo se estaba ahogando». «Es un vagabundo, Roberto», ladró Castellanos. Se escucharon pasos pesados caminando por la habitación. «La prensa ya tiene fotos. ¿El heredero de Pharmacorp salvado por una rata de alcantarilla? Eso no inspira confianza a los inversionistas. Da imagen de debilidad, de falta de seguridad. Leo podría haber muerto», dijo Roberto, su voz bajando a un susurro peligroso. «¿Te preocupan las acciones cuando mi hijo estuvo a punto de sufrir un daño cerebral?» Hubo un silencio tenso. Mateo se imaginó a Castellanos ajustándose su corbata de seda, esa que siempre usaba como una soga alrededor del cuello de los demás. «Me preocupa el futuro de esta empresa, que es lo que paga los tratamientos de tu hijo y tu estilo de vida», replicó Castellanos con frialdad. «Y hablando de preocupaciones, seguridad me dijo que el chico subió contigo. ¿Dónde está?» Mateo dejó de respirar. Miró la cerradura de la puerta. «No tenía seguro. Le di algo de dinero y lo mandé por el ascensor de servicio antes de que llegaras», mintió Roberto. Su voz no tembló. Fue una mentira perfecta. «Bien, asegúrate de que no vuelva. Esa gente siempre quiere más. Si regresa, dímelo. Tengo formas de gestionar a los indeseables. Ya lo hemos hecho antes con gente que estorba, ¿no?» La amenaza velada flotó en el aire como un gas tóxico. Mateo se deslizó hasta el suelo, abrazándose a sí mismo. «Ya lo hemos hecho antes». La frase resonó en su cabeza. No fue un accidente. Nunca fue un accidente. Ellos sabían que los frenos del auto de sus padres habían sido cortados. «Vete, Castellanos. Tengo trabajo», dijo Roberto cortante. «No olvides quién te puso en esa silla, muchacho». La puerta se cerró. El silencio volvió a la oficina, pero ahora estaba cargado de una electricidad estática insoportable. Mateo no se movió. No podía. Sus piernas eran de gelatina. Oyó pasos acercándose a la puerta del baño. El pomo giró. Roberto encontró a Mateo hecho un ovillo en el suelo, con la cara escondida entre las rodillas, temblando violentamente. «Se fue», dijo Roberto suavemente. Mateo levantó la cabeza. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero no era el llanto de un niño. Era el llanto de alguien que ha cargado con el peso del mundo demasiado tiempo. «Él los mató», susurró Mateo con la voz rota. «Lo escuché. Dijo que gestionan a los indeseables. Mi padre, mi madre, para él solo eran un estorbo en una hoja de cálculo». Roberto se agachó frente a él, sin importarle arrugar su traje. La arrogancia que había mostrado en la calle había desaparecido por completo. Ver el dolor crudo de ese chico rompió la última barrera de su negación. «Lo siento», dijo Roberto. Y por primera vez en años, sintió el peso de la culpa real. «Lo siento tanto, Mateo. Tengo que irme». Mateo intentó levantarse, pero sus piernas fallaron. Se apoyó en el lavabo de mármol para no caer. «Si él sabe que estoy aquí, si sabe quién soy, me matará a mí también». Mateo se miró en el espejo enorme del baño. Vio su reflejo, sucio, demacrado, con el pelo enmarañado. Un contraste brutal con el lujo que lo rodeaba. «Míreme», dijo Mateo, señalando su propio reflejo con asco. «¿Cómo voy a luchar contra ellos? Soy nadie. No tengo casa, no tengo dinero, no tengo a nadie. Ellos tienen abogados, dinero, poder. Ganaron. Hace 5 años que ganaron». Fue el momento de vulnerabilidad máxima. La chispa de desafío que Mateo había mostrado en la calle se había apagado. Se estaba rindiendo. El trauma era demasiado grande. Roberto se puso de pie y se paró junto a Mateo frente al espejo. El contraste era visualmente impactante. El millonario y el mendigo. Pero Roberto hizo algo inesperado. Se quitó su saco de $1000 y lo puso sobre los hombros sucios de Mateo. «No», dijo Roberto con firmeza, mirando a Mateo a los ojos a través del espejo. «Ellos ganaron porque nadie sabía la verdad. Porque tu padre estaba solo. Pero tú ya no estás solo». Mateo lo miró, confundido por el peso y el calor del saco. «¿Qué quiere decir?» «Quiere decir que Castellanos acaba de cometer un error. Amenazó a mi hijo indirectamente al decir que su salud es secundaria al negocio. Y ahora sé que es un asesino». Roberto se giró hacia Mateo.
Tú tienes el conocimiento. Tú sabes qué buscar en esos archivos antiguos. Tú sabes qué estaba investigando tu padre exactamente. ¿Y de qué sirve eso si no tengo voz?, preguntó Mateo. Tú pones el conocimiento, dijo Roberto, extendiendo una mano. Yo pongo la voz, yo pongo el dinero, y yo pongo el acceso. Mateo miró la mano extendida de Roberto. Era la misma mano que lo había empujado hace una hora llamándolo basura, pero ahora estaba abierta, ofreciendo una alianza. ¿Por qué?, insistió Mateo. Usted podría perderlo todo, su trabajo, su reputación, porque hoy, cuando mi hijo se moría, tú fuiste el único que se movió, y porque no puedo mirar a Leo a la cara, sabiendo que su vida cómoda está construida sobre la sangre de tus padres. Roberto señaló hacia la ducha de cristal al fondo del baño. Hay toallas limpias ahí. En ese armario hay ropa que guardo para emergencias. Puede que te quede un poco grande, pero será mejor que lo que traes. Date una ducha, Mateo. Quítate la suciedad de la calle. Mateo dudó un segundo más. Miró sus manos mugrientas. Luego, la mano limpia de Roberto. Lentamente, extendió la suya y estrechó la del millonario. Gracias, murmuró. No me des las gracias todavía, dijo Roberto, con una expresión sombría. Vamos a declararles la guerra, y va a ser peligroso. Mientras Mateo cerraba la puerta de la ducha y el agua caliente golpeaba su piel por primera vez en meses, viendo cómo el agua negra de mugre se iba por el desagüe, sintió algo más que limpieza física. Sintió que la basura se iba con el agua. Afuera, Roberto tomó su teléfono y marcó un número privado. ¿Seguridad? Quiero los registros de acceso al laboratorio de hace 5 años. Sí, los archivos físicos. Y que nadie, absolutamente nadie, se entere de que los pedí. La transformación había comenzado. El mendigo estaba recuperando su dignidad, y el millonario estaba recuperando su conciencia. Pero ninguno de los dos sabía que Castellanos no era tonto. En su oficina, 2 pisos más arriba, el presidente de la Junta miraba una pantalla de seguridad. Había una cámara oculta en el pasillo. Había visto a Roberto meter al chico en su oficina, y no había visto al chico salir. Interesante, murmuró Castellanos, marcando a su jefe de seguridad personal. Prepara el coche. Tenemos un cabo suelto que atar esta noche. La puerta del baño se abrió y una nube de vapor salió primero. Cuando Mateo emergió, Roberto tuvo que parpadear 2 veces. El chico sucio y encorvado había desaparecido. En su lugar, había un joven delgado pero erguido, vistiendo una camisa blanca arremangada y unos pantalones de vestir que, aunque le quedaban un poco holgados, le daban un aire de dignidad renovada. Con la cara lavada y el cabello peinado hacia atrás con los dedos. El parecido con Santiago Valdés era innegable. Era como ver un fantasma joven. Me siento extraño, dijo Mateo, pasándose la mano por la tela limpia de la camisa. Era la primera vez en 2 años que no sentía la picazón de la suciedad o el peso de la vergüenza. Te ves como alguien listo para trabajar, respondió Roberto, ocultando su asombro. Señaló el escritorio, donde había desplegado varios archivos y una laptop. Siéntate. Pedí comida, pero mientras llega, necesito tu cerebro. Mateo se sentó. Al principio, sus manos temblaban sobre el teclado. El miedo a equivocarse, a que todo fuera un sueño cruel, lo paralizaba. Es solo una computadora, Mateo. Es lo que hacías antes, lo animó Roberto, con una paciencia que sorprendió a ambos. Mateo respiró hondo. Olor a menta y aire acondicionado. Sus dedos tocaron las teclas y la memoria muscular se activó. En minutos, estaba navegando por las bases de datos encriptadas de los ensayos clínicos antiguos con una velocidad pasmosa. Aquí está, dijo Mateo a los 20 minutos, sus ojos fijos en la pantalla. El compuesto original no se llamaba Neurocalm, era el ENC 2020. Mira los gráficos de toxicidad en la fase 2. Roberto se inclinó sobre su hombro. Están planos, 0 efectos adversos. Exacto. Eso es imposible, explicó Mateo, señalando una línea de código. En farmacocinética, ningún psicoactivo tiene una curva de absorción tan plana. Es estadísticamente imposible. Alguien copió y pegó los datos del grupo de control sobre los datos de los pacientes reales. Es una falsificación burda. Mi firma está en la aprobación final, murmuró Roberto, sintiendo un nudo en la garganta.
Yo validé esto porque confiaba en los informes de Castellanos. No fue tu culpa, dijo Mateo girándose para mirarlo. Por primera vez, no había resentimiento en su voz, solo comprensión. Eras una pieza más en su tablero, igual que mi padre. Pero ahora puedes romper el juego. En ese momento, la barrera entre rico y pobre se disolvió. Ya no eran el millonario y el vagabundo. Eran dos víctimas del mismo sistema buscando justicia. Comieron en el escritorio, compartiendo sándwiches. Roberto observó cómo Mateo comía con gratitud, pero guardaba la mitad del sándwich en una servilleta. «Puedes comerlo todo. ¿Puedo pedir más?», dijo Roberto. «No es para mí», respondió Mateo bajando la mirada. «Hay un perro, un callejero viejo que duerme cerca de mi cartón. Si no vuelvo hoy, él no come». Roberto sintió que algo se rompía dentro de él. Había pasado años cruzando la ciudad en su auto blindado, ignorando la realidad de las calles. Y este chico, que no tenía nada, estaba preocupado por un perro callejero mientras su propia vida corría peligro. «Mateo», dijo Roberto con voz ronca, «cuando esto termine, te prometo que ni tú ni ese perro volverán a dormir en la calle. Tienes mi palabra». Mateo sonrió, una sonrisa tímida y genuina que iluminó la habitación. «Primero tenemos que sobrevivir a esto. Los datos digitales son una prueba, pero Castellanos dirá que es un error informático. Necesitamos los cuadernos de laboratorio originales de mi padre, las notas manuscritas. Eso no se puede hackear». «El archivo muerto», dijo Roberto poniéndose de pie. «Está en el sótano 3. Nadie baja ahí». El descenso al sótano fue tenso. Usaron el montacargas de servicio para evitar las cámaras principales, pero el ambiente en el edificio había cambiado. Había más guardias de lo habitual patrullando los pasillos. «Camina con seguridad», susurró Roberto cuando se cruzaron con un empleado de limpieza. «Si actúas como si pertenecieras aquí, nadie te cuestionará». Mateo enderezó la espalda. Imitó la postura arrogante que había visto en tantos ejecutivos. El empleado ni siquiera los miró. Era irónico. Un traje y una actitud eran el mejor camuflaje. El sótano 3 era un laberinto de estanterías metálicas, frío y con olor a polvo viejo y humedad. La única luz provenía de las lámparas fluorescentes que parpadeaban con un zumbido constante. «Sección Vite, Valdés», leyó Roberto en las etiquetas de las cajas. «Ayúdame a buscar». Buscaron frenéticamente. El silencio era opresivo. Mateo sentía que el tiempo se acababa. «¡La encontré!», exclamó Mateo, sacando una caja de cartón desgastada del estante más bajo. Abrió la tapa y el olor a tabaco de pipa lo golpeó. Era el olor de su padre. Sacó un cuaderno de tapa negra. Al abrirlo, vio la letra apretada y nerviosa de Santiago Valdés. Las lágrimas nublaron su visión. Día 45. Los efectos secundarios son innegables. Castellanos me presiona para ocultarlos. Temblores, arritmia. «Si esto sale al mercado matará a niños. No puedo permitirlo». «Lo escribió», sollozó Mateo pasando los dedos sobre la tinta. «Sabía que lo iban a matar. Lo escribió como un testamento». Roberto puso una mano firme sobre el hombro de Mateo. «Esto es lo que necesitamos. Esto prueba el motivo y el crimen. Con esto, Castellanos va a la cárcel de por vida». Pero el momento de triunfo fue interrumpido por el sonido metálico del ascensor al final del pasillo. «Ding». Las puertas se abrieron y el sonido de botas pesadas resonó contra el concreto. «Sabía que vendrían aquí», dijo una voz distorsionada por el eco. Era el jefe de seguridad de Castellanos, un hombre enorme apodado El Toro. «El señor Castellanos es muy predecible, y ustedes también». Roberto empujó a Mateo detrás de una estantería. «Corre», susurró Roberto. «Yo los distraigo». «No». Mateo lo agarró del brazo. «Usted no conoce este lugar. Yo he vivido escondiéndome. Mire arriba». Roberto miró. Había conductos de ventilación industriales corriendo a lo largo del techo. «No cabemos por ahí», dijo Roberto. «Yo sí. Usted no», dijo Mateo metiendo el cuaderno dentro de su camisa. «Deme su tarjeta de acceso». «¿Qué?» «Démela», insistió Mateo con urgencia. «Voy a cortar la luz desde el panel principal en el otro extremo. Cuando se queden a oscuras, usted corre hacia las escaleras de emergencia. Nos vemos en la calle, donde el camión de la basura. A las 3. Mateo, es una locura. Usted me salvó hoy. Ahora me toca a mí». Mateo tomó la tarjeta de las manos de Roberto.
Confíe en mí. Antes de que Roberto pudiera protestar, Mateo trepó por las estanterías con la agilidad de un gato callejero. Desapareció en las sombras del techo justo cuando el Toro y 2 guardias más doblaban la esquina con las armas desenfundadas. «¡Sal, Valdés!», gritó el guardia. «¡Sabemos que estás aquí!». Roberto se quedó solo detrás de la estantería con el corazón en la boca. De repente, un chispazo iluminó el fondo del almacén, seguido de un sonido de clac, clac, clac y oscuridad total. Mateo lo había hecho. «¡Maldición!», gritó el guardia. «Visión nocturna. Ahora». Roberto aprovechó la confusión y corrió hacia la salida de emergencia, guiándose por la memoria. Mientras subía las escaleras de 2 en 2, jadeando, se dio cuenta de algo fundamental. Mateo no era solo un chico listo, era un sobreviviente, y ahora tenían el arma para destruir al gigante. Pero cuando Roberto salió a la calle trasera, junto a los contenedores de basura, a las 3 en punto, Mateo no estaba ahí. El callejón estaba vacío. Solo se escuchaba el sonido lejano del tráfico y el viento moviendo unos papeles sucios. «¿Mateo?», susurró Roberto, sintiendo que el pánico le helaba la sangre. Entonces, su teléfono vibró. «Un número desconocido». Roberto contestó. «¿Lo tiene?», preguntó la voz de Mateo, agitada y susurrante. «¿Dónde estás?». «Estoy en el punto de encuentro». «No podía salir por ahí. Bloquearon las salidas», dijo Mateo. «Estoy en la azotea». «¿Y Roberto?». «No estoy solo. Castellanos está aquí». La línea se cortó. Roberto miró hacia arriba, hacia la cima del rascacielos de 50 pisos. La batalla final no sería en los tribunales. Sería en el cielo. El viento en la azotea del edificio Pharmacorp soplaba con una violencia que cortaba la respiración. Mateo estaba acorralado contra el borde, abrazando el cuaderno negro contra su pecho como si fuera su propia vida. A 3 metros de él, Castellanos sostenía una pistola con silenciador, su rostro iluminado por las luces rojas de la antena de telecomunicaciones. «Dámelo, chico», gritó Castellanos, su voz apenas audible sobre el viento. «Nadie va a saber que estuviste aquí. Será otro trágico suicidio de un indigente desesperado, como tu padre». Mateo miró hacia abajo. 50 pisos de caída libre. El vértigo le revolvió el estómago, pero una extraña calma se apoderó de él. Ya no era el niño asustado debajo del sofá. «Mi padre no se suicidó», dijo Mateo, levantando la vista. Sus ojos brillaban con una determinación feroz. «Y yo tampoco lo haré». En ese instante, la puerta de acceso a la azotea se abrió de golpe. Roberto irrumpió jadeando, con el sudor empapando su camisa de diseñador. «Castellanos», rugió Roberto. «Baja el arma». El presidente de la Junta se giró, sonriendo con desdén. «Llegas tarde, Roberto. Siempre has sido débil. Por eso tuve que encargarme de Valdés yo mismo hace años, y ahora me encargaré de su hijo». «No», dijo Roberto, levantando su teléfono móvil que brillaba con una luz de grabación activa. «Ya te has encargado de ti mismo». Castellanos frunció el ceño, confundido. De repente, el cielo nocturno se iluminó, pero no por relámpagos. Potentes focos cegadores cayeron sobre la azotea desde arriba. El rugido de un helicóptero ahogó el viento. «¡Policía!», tronó una voz amplificada desde el aire. «¡Suelte el arma y ponga las manos en la cabeza!». Castellanos miró al cielo, luego a Roberto y finalmente a Mateo. El cuaderno. Todo había sido una trampa. Roberto no había huido. Había ganado tiempo. «Se acabó», dijo Mateo, dando un paso adelante mientras los equipos tácticos irrumpían por las escaleras. «La basura te acaba de ganar». El auditorio principal de la Universidad de Medicina estaba abarrotado. Había más de 1000 personas, estudiantes, prensa internacional y la élite empresarial de la ciudad. El murmullo era ensordecedor, pero se cortó de golpe cuando las luces se atenuaron y un solo foco iluminó el escenario. Roberto subió al estrado. Se veía diferente, más relajado, sin la tensión arrogante en los hombros. Su traje ya no parecía una armadura, sino simplemente ropa. «Hace medio año», comenzó Roberto, su voz resonando con claridad. «Yo era un hombre que medía el éxito en márgenes de beneficio. Creía que el valor de una persona se definía por su código postal,
Entonces, conocí a alguien que no tenía código postal, ni zapatos, ni nombre para la sociedad. Y ese alguien me enseñó que la verdadera medicina no es la química, sino la humanidad. Roberto hizo una pausa y extendió la mano hacia el lateral del escenario. Damas y caballeros, el nuevo becario de honor de la facultad y codirector de la Fundación Valdés, Mateo. Los aplausos fueron educados al principio, pero cuando Mateo salió a la luz, el auditorio contuvo el aliento. Ya no era el chico esquelético de la calle. Llevaba un traje azul marino impecable. Estaba saludable y caminaba con la cabeza alta. Pero lo más impactante no era su ropa, sino quién caminaba a su lado. El pequeño Leo, el hijo de Roberto, caminaba de su mano, sonriendo de oreja a oreja, completamente recuperado. Mateo se acercó al micrófono. Le temblaban ligeramente las manos, pero Leo le apretó los dedos, dándole fuerza. «Buenas noches», dijo Mateo. Su voz, antes ronca por el frío de las noches a la intemperie, ahora era firme. Muchos de ustedes conocen el escándalo de Pharmacorp. Saben que Castellanos está en prisión y que el medicamento tóxico fue retirado, pero no están aquí por eso. Mateo miró a la primera fila, donde había un asiento vacío reservado con una rosa blanca, para su padre. Están aquí porque lanzamos el Protocolo Santiago, una iniciativa para llevar atención médica de vanguardia a las personas que el mundo prefiere ignorar. Mateo hizo una pausa y miró a la cámara que transmitía en vivo. Hace 6 meses un hombre me gritó, «Aléjate de mi hijo, basura». Hoy, ese hombre es mi socio y mi familia. El público se puso de pie. Los aplausos estallaron como una tormenta. Roberto se secó una lágrima discreta. «Aprendí algo en el asfalto», continuó Mateo, elevando la voz sobre la ovación. «La persona a la que ignoras en la calle, a la que humillas o de la que te burlas, podría ser la única que tenga la cura para tu dolor. Nadie es basura. Todos somos sobrevivientes esperando una oportunidad». Después de la gala, mientras los camareros recogían las copas de champán, Mateo salió por la puerta trasera del auditorio. Necesitaba aire. La noche estaba fresca. Se aflojó la corbata y miró las estrellas. «¿Te vas sin despedirte?», preguntó Roberto apareciendo detrás de él con Leo dormido en sus brazos. «Solo tomaba aire. Es mucho ruido», sonrió Mateo. «Tengo algo para ti», dijo Roberto. Con cuidado le pasó un juego de llaves. «Es el antiguo laboratorio de tu padre. Lo compramos de vuelta. Es tuyo, para que investigues lo que él no pudo terminar». Mateo tomó las llaves. El metal frío en su mano se sentía como el cierre de un ciclo. «Gracias», dijo Mateo. «Por todo. Gracias a ti», respondió Roberto. «Por salvar a mi hijo. Y por salvarme a mí». Mateo caminó hacia el auto que los esperaba, pero se detuvo. En la esquina, junto a un contenedor, vio una sombra familiar. Un perro callejero, viejo y cojo, lo miraba con ojos cansados. Mateo no lo dudó. Se agachó, silbó suavemente y abrió la puerta trasera del auto de lujo. «Vamos, amigo», dijo Mateo. «Tú también vienes». El perro movió la cola, incrédulo, y saltó a los asientos de cuero italiano. Roberto solo sonrió y negó con la cabeza. El auto arrancó y se alejó por la avenida, dejando atrás la oscuridad de la calle, llevando a un millonario reformado, un niño con futuro, un genio recuperado y un perro viejo hacia una nueva vida. Porque a veces, los ángeles no tienen alas. A veces, solo tienen las manos sucias y el corazón limpio.